Bueno, pues magistrado, tenga la amabilidad de señalarnos con relación a la pregunta que quedó en el aire de lo que usted estaba hablando con relación a esa parte. Correctamente, sí. Por ejemplo, para un sometimiento ante la justicia, cuando hay una víctima, y la pregunta fue que hay un video en las redes sociales, por ejemplo, o que se ha divulgado con la publicidad, lo que se hace es que se le toma el interrogatorio a esa víctima, se procesa entonces el video, se lleva a un departamento que es el DICA, para que entonces nos lo hagan de forma, una entrega voluntaria con todas las de la ley. Y pueda autenticarlo Exacto, probablemente. sí, Sí, es para la autenticidad de la legalización de sí. esas situaciones. Entonces, de ahí se prepara la medida, si hay otro elemento de prueba, o se le solicita al juez una orden de arresto en contra de esa persona. ¿Y cuáles Acuérdense son, que la magistrado? orden de arresto tiene efecto, según Sí, la Constitución, sí, en el artículo 40, inciso 1, sí. que un individuo puede ser privado de su libertad por un juez competente, por una orden de un juez competente o por flagrante delito. Eso lo establece la Constitución de la República, artículo 40, inciso 1. Muy bien. ¿Y qué nos tiene usted que decir? Porque hay elementos que ustedes como Ministerio Público toman en cuenta a la hora de solicitar alguna medida de coerción, conforme al 226. ¿Cuáles son esos elementos, combinándolo con el 227, si hay la necesidad, y con nuestra Constitución de la República y lo del plazo es razonable? Así es. Usted sabe que para que se proceda a la solicitud de medida de coerción, hay que observarse entonces el artículo 227 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, que el individuo sea con probabilidad autor del hecho que se le indilga. Por ejemplo, en ese tenor, lo que se hace es una solicitud que la puede hacer tanto el Ministerio Público como el querellante. El artículo 226 del Código Procesal Penal le da esa facultad al Ministerio Público y al querellante. Hay algo que yo quiero pues resaltar y señalar, gracias. Sí. Y es con relación, una vez estaba yo llevando un proceso allá en homicidio y entendía que lo que se debía de hacer era asuntos civiles. Entonces, ¿qué resulta? Que el querellante inició su proceso e inclusive solicitó ante el juez de atención permanente la solicitud de medida de coerción. Entonces, ellos se fueron solo, como decimos nosotros, y posteriormente, en una fase del proceso, el juez intima al Ministerio Público para que fije una posición con respecto a ese proceso. Yo tuve que hacer un escrito y le dije a los colegas que yo lo admiraba mucho, porque muchas veces si yo entiendo algo y ellos entienden que hay otra situación, bueno, pues vamos a resolverlo para que entonces sea un árbitro, un juez de la garantía, el que diga por dónde es que va el proceso penal. Sí, muy bien. Con relación, magistrado, a la fase intermedia, que también lleva interés cuando ya estamos en una audiencia preliminar y que hay la necesidad de que usted mantenga su acusación por un hecho determinado, alguna ilicitud penal determinada. Quizá los que tienen que ver con la defensa del imputado tienen algún criterio totalmente divorciado de la opinión del Ministerio Público. Uno solicita probablemente auto de no al lugar y ustedes mantienen una acusación para solicitar el auto de apertura a juicio. ¿De dónde se aferran ustedes para poder establecer con cierta legalidad, rigidez, de que esa persona es probablemente responsable del hecho del cual se le está investigando? Así es. Hay que resaltar algo, y es que la audiencia preliminar en esa etapa es una audiencia de probabilidades. Correcto. Que esa palabra nunca se nos puede olvidar, probabilidades. ¿Qué significa eso? Que el juez tiene que tener la probabilidad de que esa persona que se le esté indilgando ese hecho sea probablemente autor del hecho que se le está indicando en otra etapa del proceso penal, por ejemplo, en el juicio de fondo.
Entonces, ahí no se va a juzgar lo que es el imputado, sino las pruebas. Si fueron obtenidas, como manda la ley, como manda el artículo 26 y 166 del Código Procesal Penal. Entonces, por un asunto de posiciones, tanto la posición del Ministerio Público como la defensa técnica son posiciones que son disímiles, o sea, siempre van ahí en contrario porque el Ministerio Público busca un fin determinado muy contrario a lo que es la defensa técnica, que lo que anda buscando es la libertad de esa persona. Entonces, ¿qué resulta? Cuando el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez de la instrucción en la audiencia preliminar, lo que va a solicitar siempre es que se dicte auto de apertura a juicio en contra de ese acusado, que se validen todas las pruebas que le fueron aportadas al órgano acusador y siempre, que eso nunca se puede olvidar o faltar, es que se mantenga la prisión preventiva. Y si el imputado no está en prisión preventiva, entonces que se varíe la sí. Ese es uno de los postulados nuestros, ¿verdad? Magistrado, ¿y cómo se maneja el Ministerio Público con relación a esa persecución en materia de violencia, en este caso intrafamiliar, a veces de género, donde solamente la querellante, víctima y hasta testigo es la misma mujer? ¿Qué concepción tiene la Fiscalía cuando el hombre allí niega los hechos y ella solamente mantiene, y probablemente hay videos también que pueden corroborar la acusación que se plantea? En esa parte, ¿cómo se maneja? Porque hay ocasiones donde la mujer desiste y dice que no, que ella ya se reconcilió con él y que no tiene interés de continuar, y probablemente el juez dicte auto de no al lugar. ¿Qué tiene usted que decir con relación a esa parte? Esto siempre emite un concepto mío personal. Esa materia, esa rama del derecho es muy delicada, extremadamente delicada. Muchas veces no se investiga bien, porque hay que hablar con la verdad. Muchas veces la mujer dice tal cosa y ya por eso, tránquelo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo no digo pero hay que tener mucho cuidado e investigar bien. Pero muchas veces ahí yo conozco ministerios públicos que han investigado bien y dan la resolución, como dan su dictamen, como manda la ley, y a veces quienes salen investigando entonces es el Ministerio Público. O sea que es una rama que es muy, pero muy delicada. También la ciudadanía le da otro sazoncito, como le decimos nosotros, y es que si un caso está en los medios de comunicación con relación a la violencia de género, mire, ay mamacita, uno ni quisiera estar cerca por ahí. Lamentablemente, yo entiendo que se debe de cambiar la postura por investigar mejor esos casos, porque muchas veces me ha tocado también en los tribunales que se someten a la persona, al imputado, y sin embargo el juez le otorga una libertad por vía una garantía económica, y cuando llegan a juicio, llegan entonces que los dos están viviendo juntos. Sí. Inclusive yo tuve un caso en un tribunal donde las parejas, porque ellos eran parejas, estaban viviendo juntos y ella estaba embarazada de él. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo usted va a solicitar lo que es una condena a ese individuo cuando ya él nos representa un peligro? Cuando ya ellos están viviendo juntos, cuando ella está embarazada de él. O sea, que hay que tener, óigame, porque no es tan fácil. Entonces, si se le aplica una condena, es un daño que usted está haciendo. Entonces, a veces hay que, en derecho, 2 y 2 no son 4. Correcto. 2 y 2 no son 4. Entonces, el juez también, igual que los fiscales, tenemos que tener como el aspecto lógico
la logicidad. Y una concepción más humana. Así es, así es. Entonces, ahí está en un dilema. ¿Qué yo le voy a solicitar? Porque no es tan fácil. Los dos están viviendo juntos. Ella está embarazada de él. Él es el imputado. Ella dice que ya él no representa algún peligro y que están compartiendo en un mismo hogar. ¿Y entonces? Porque en otras ocasiones se da que hay mujeres que por cualquier situación se quejan. El hombre también se queja, valga la redundancia, porque dice que no se le toma en cuenta y que solamente que escuchen una denuncia de la mujer, no bien lo han citado a comparecer allí a una discusión de alguna vista, ya hay una orden de arresto y entonces luce como que si la ley no se estuviese aplicando con igualdad para las partes. ¿Qué nos tiene que decir con relación a eso? Mire, el Código Procesal Penal establece en su artículo 11 y 12 igualdad entre las partes, igualdad entre la ley. Para mí, desde el punto de vista, salvo raras excepciones, esa igualdad nada más es una figura decorativa. Claro, porque los vemos en la práctica, lo vemos a diario, salvo raras excepciones. Con relación a la pregunta, por ejemplo, lo que pasa es que muchas veces nosotros lo vemos, por ejemplo, si la mujer empuja al hombre, entonces el hombre le arremete, como decimos nosotros, con una fuerza mayor. El problema es de fuerza, porque no es la misma fuerza el hombre y la mujer. Por eso es que uno ve como que hay una desigualdad. No, hay una igualdad entre las partes, según lo que expresa la ley. Yo lo que considero es que esa cultura machista que tiene el hombre tiene que bajar, y tiene que bajar también esos niveles de agresividad, porque es que lamentablemente el hombre se cree, por ser el macho, como nosotros le llamamos, ser el primero, y tiene que haber, si son los dos, tiene que haber también el consentimiento de ambos o la idea de ambos para que ellos puedan entonces ser felices. Volvemos en un rato. Okay.